sido víctimas de Lovecraft aunque no queramos. La literatura moderna, los cómics y novelas gráficas, series y películas y también los videojuegos están repletos de referencias a este cabrón. Pero como dice la canción de José Luis Perales, ¿y cómo es él? Ahora lo sabremos en la primera parte de este episodio de Día de los Bestias. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio, el episodio 4 de esta temporada 3 del Día de los Bestias. El día de hoy tendremos un programa en donde el aroma a pescado podrido y sensaciones gelatinosas harán pues acto de presencia de manera cósmica. Este episodio está dedicado a una figura de uno de estos escritores canónicos en la literatura de terror y más allá de la literatura de terror, ciencia ficción y demás, una mente de la que han surgido algunos de los peores terrores que conocemos hoy en día, que quizá muchos no lo sabíamos o no tenemos conciencia que es gracias a este genio, el genio de Providence. El cine, la literatura, la música siguen alimentándose de los seres que creó este cabrón. Su obra constituye un clásico del horror cósmico, una línea narrativa que se aparta de las tradicionales pues historias de terror sobrenatural, del satanismo, los fantasmas, los castillos, las brujas, y que nos incluye elementos de ciencia ficción, como por ejemplo razas alienígenas, viajes en el tiempo o existencia de otras dimensiones. Estamos hablando de H.P. Lovecraft, mejor conocido como pues el rey de Providence, que nos dejó un legado tremendo. Estos horrores cósmicos abren una puerta que difícilmente podemos cerrar empezando a leer uno de sus libros. Amigo Keno, ¿cómo estás esta noche inefable? ¿Y qué te parece el tema que escogimos para el día de hoy? Amigo, estoy realmente relajado gracias a que me acabo de echar un bañito calientito. ¿Por qué? Porque este temazo que decidimos expresar el día de hoy está súper interesante. Quería dar un bañito pues para relajarme, ¿no? Y para dar un buen espectáculo esta noche a todos nuestros aficionados. Hasta parece de fútbol, ¿no? Sí, y más bien yo creo que te pediste el baño porque hablando de este olor a pescado podrido, quizá por ahí traías unos aromas raros, amigo. Ese pescado podrido, ¿no? Sí me lo lavo bien. Sí, hay que bajarse todo para que se enjabone chido, güey, sí. Y no andemos con horrores cósmicos después. Lo bueno que soy como judío. Bueno, está bien. El día de hoy extendimos una invitación a un buen amigo que ya algunos de los seguidores del Día de los Bestias conocen, Víctor Juárez, el creador de contenido de Para No Dormir y también pues, alter ego del Dr. Melquiades ahí en YouTube, para que participara con nosotros el día de hoy a hablar de H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft. No ha podido entrar, pero lo vamos a estar esperando por acá, amigo, y pues le empezamos a dar a un tema que probablemente se queden en el tintero muchas cosas, pero no está de más recordar el objetivo, ¿no? Que es, primeramente, que se la pasen a toda madre el día que estén escuchando este podcast, que se puedan destapar una cervecita, que puedan estar escuchando nuestras pendejadas, pendejadas orientadas hacia del true crime y de los hechos paranormales, y incluso películas, como ya lo hicimos en el episodio de Fight Club, o cosas del ¿cómo lo podemos decir? De la cultura pop en México, Paco Stanley, las abducciones mexas, ¿no, amigo? No manches, o sea, déjame ver si entendí bien. ¿Paco Stanley tiene algo que ver con Lovecraft? No. Yo me refiero a que pues, este podcast está dirigido a todos estos temas y bueno, pues en alguna ocasión hablamos de este pedo de Paco Stanley, que quién sabe, ¿no? A lo mejor sí lo leía, y Mayito ahí también tenían unas influencias Lovecraftianas. Justo eso te iba a decir. Lovecraft es tan interesante este personaje y ha hecho tantas cosas, hizo tantas cosas que a lo mejor sí, hemos descubierto a lo largo de varios episodios que hemos tenido aquí en el Día de los Bestias, que muchas cosas concuerdan con varias otras, ¿no? Tal vez el caso, por ejemplo, de Jacobo Greenberg, que extendimos mucho este tema precisamente porque pues se ligaba con otros, se ligaba con cosas extraterrestres, con Pachita, con otras cosas de espiritistas, y lo íbamos descubriendo conforme iba pasando el episodio, ¿no? Entonces igual y aquí pues descubrimos todos juntos, nosotros y nuestros amables suscriptores, que Lovecraft influenció a Paco Stanley, a lo mejor
eh, la pájara Peggy de la carabina de Ambrosio es un ente, ¿no? Creado de la mente de Lovecraft. No lo sabemos. Pues también que nosotros tenemos esta facilidad para crear teorías de la nada, como esa teoría que creamos en el episodio de Fight Club relacionada con Kevin McAllister en Mi Pobre Angelito. ¿Por qué no hacer una teoría de Peggy, ¿no? Que sea un ente, un dios primigenio o un dios arquetípico de estos creados por HP? Pero pues, ¿qué te parece, amigo? Habiendo hecho estas aclaraciones respecto a que es un tema muy amplio, es uno de los escritores, como mencionaba yo al inicio, pues bastante amplia su colaboración a la literatura y a diversos quehaceres artísticos, que probablemente gente dirá, no mamen, se les pasó decir esto, o no mamen, no lo dijeron esto, o esto lo dijeron mal. Pues bueno, una vez más, el propósito es que se la pasen a toda madre, que lo que podamos aportarles sea de utilidad para esa peda cósmica que puedan generar el fin de semana, ¿no, amigo? Así es, amigo. Pues entonces no se hable más y empecemos primero con los highlights, ¿no? De este personaje, quién es, porque la verdad, todo el mundo ha escuchado de Lovecraft y de sus personajes, ¿no? De sus creaciones. De hecho, ya lo habíamos mencionado y lo vamos a seguir mencionando más adelante. Pues es parte de la cultura pop. Pero ¿quién es este personaje? Pues fíjate que Howard Phillips Lovecraft fue un escritor que nació en el año de 1890 en Providence, Rhode Island, Estados Unidos. El 20 de agosto, amigo. Su padre murió cuando él tenía 8 años. Su padre se llamaba Winfield Scott. Y su mamá, Sarah Susan, descargó sobre Howard todo el resentimiento que tenía hacia el marido que la dejó, ¿no? Desde pequeño Lovecraft pues, estuvo muy cercano a asuntos de inestabilidad psicológica. Cuando tenía solo 3 años, a su papá lo internaron en un psiquiátrico, el mismo psiquiátrico donde estaría años después su mamá, víctima de severas alucinaciones, donde veía, o decían que veía personas oscuras, lo que hoy en día se denomina una de esas creepypastas, como las personas sombras. Fíjate que yo leyendo acerca de la infancia o de la biografía de HP, me cagué de risa porque tiene ahí como unos paralelismos con la infancia de Goyo Cárdenas, amigo. Te digo, güey, o sea, todo está vinculado, güey, todo esto es a lo mejor Goyo Cárdenas, el personaje que hablábamos en el episodio pasado, pues tiene inspiración, ¿no? Este güey se inspiró en todas las enseñanzas que pues, autor les dejó a todos, ¿no? Porque, pues digo, tampoco escribía cosas para niños. No, claro que no. Y yo vi esas similitudes, por ejemplo, en el hecho de que Goyo Cárdenas tuvo una relación bastante enfermiza con su madre, ¿no? Doña Vicenta. Y aquí estamos descubriendo que H.P. Lovecraft también tuvo una relación bastante amor-odio dependiente de su madre Sarah Susan, que traumada por el abandono o bueno, más bien la muerte del padre, que decían, fíjate bien, que tenía sífilis. Entonces ahí se descargan sífilis. El padre de Lovecraft tenía sífilis, ¿no? Era común, ¿no? Sí. En esa época, bueno, no. Era como sí, común. Sí, exacto. E incluso lo asociaban a que, bueno, él era como que se iba de putas y que, bueno, en esa época es bien sabido que pues, la virginidad el hombre la perdía pues yendo a prostíbulos, no es ninguna mentira. Y pues extrañamente Sarah Susan y HP no tuvieron ningún síntoma de la enfermedad, pero bueno, esto fue un impacto psicológico en Lovecraft de morrito, ¿no? Que aunque fue súper dotado desde muy joven, pues repetimos, vivió una infancia traumática. Además, su mamá, obsesionada con tener una niña, lo vestía siempre como una así con coletitas y con vestidos, y le remarcaba constantemente que no saliera a la calle por 2 razones. Una, porque era muy feo, que estaba horrible, y la otra, porque decía que los demás niños no tenían la categoría. Era de estas personas campiranas, pero digamos que de una posición social un poquito más elevado que los demás del pueblo, digámoslo así, ¿no? Dime si no, hay ahí ya ciertos elementos que, bueno, él volcó todo su talento o todas sus no sé si podemos decir desviaciones psicológicas hacia el arte, ¿no? Que era escribir, y no como otros que se hacen asesinos seriales, ¿no? Fíjate, eso yo creo que fue un gran
pues desahogo, ¿no? De estas emociones negativas que tenía desde niño. Pues, como dices, qué bueno que no se puso a asesinar. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero lo hizo escribiendo. Mataba a otros personajes ficticios y eso como que no está nada mal. Sí, te digo que la mamá le decía, no salgas, estás re feo. Lo vestía como niña y bueno, yo leí por ahí que hay un crítico y un biógrafo de H.P. Lovecraft que se llama, se apellida Llopis, Rafael Llopis. Tiene unas biografías y unas colecciones acerca de H.P. de su figura. Él decía que no intentáramos ponernos freudianos con Lovecraft, pues, puesto que en esa época también era hasta cierto grado común que vistieran a los niños como niñas, ¿no? En serio, yo pensé que gracias, bueno, por la época, pues ellos los apedreaban o algo, sí estaba medio traumante, ¿no? Digo, antes no había tanto así de pues esta onda transvesti. Sí, bueno, pues de hecho hay algunas fotografías en la red de Lovecraft vestido de mujer, de niña, ¿no? Incluso yo pensé cuando las vi que era una niña, o sea, se parece a una niña, ¿no? Pero en fin, ya le están ahí metiendo inseguridad, le están partiendo la autoestima al niño Lovecraft. Aún así, siempre fue de alguna manera muy inteligente. Y bueno, a pesar de que la mamá fue culpable de los extraños comportamientos y las fijaciones que desarrolló y que lo sobreprotegió, pues bueno, él empezó a los 2 años a recitar poesía, a los 3 aprendió a leer y a los 6 empezó a escribir. Fue enfermizo, a huevo que sí, fue enfermizo, solitario. Pasaba muchas horas en la biblioteca de su abuelito, con el que sí tenía una relación un poco más amistosa, podemos decirlo así. Ahí en esa biblioteca de su abuelo él se perdía leyendo. Imagínate, amigo, en esas épocas que primero no había ni tele ni radio, o sea, el entretenimiento era solamente pues, salir o meterse como él, que tenía acceso a una biblioteca y se perdía en la astronomía. Le gustaba la historia de Grecia y Roma, los cuentos de hadas, las 1001 noches. Le gustaba todo el pedo de la Inglaterra del siglo XVIII, además de la novela gótica y la policíaca, ¿no? Después, fíjate, ahí va un dato bien chingón. Se declara ateo a los 5 años de edad. No manches, o sea, imagínate pues esa edad, ¿no? Andar pensando en esas cosas. Dices, no manches, qué pedo, ¿no? O sea, y además que había cierto grado de religión, ¿no? Pues, o sea, no eran ateos, o sea, eran comunidades pues, abiertamente religiosas, y este güey a los 5 años ya dijo, Nel, yo no creo en Dios, ni en nada. Está cabrón, güey, o sea... Está cabrón, güey. ¿Y quién me enseñó eso? Porque, bueno, a esa edad lo aprendes de alguien, que tenía un tío, unos primos que eran ateos, o le pasó algo. Le debe haber pasado algo también, ¿no? Como... algo así. Y además que, mira, si tenía acceso pues, a libros, güey, evidentemente estaba ya influenciado por las lecturas que llegaba a tener, ¿no? Se nos hace muy sorprendente que él ya leyera, ¿no? A los 3 años, pero pues esto no es nada del otro mundo, teniendo en cuenta que era la única manera de entretenerse, ¿no? Pues en aquellos tiempos, y más con el acceso que él tenía a la biblioteca de su abuelo. Después, también otro dato bien curioso, que por temas familiares y por todo esto que era la relación con su madre y sus 2 tías, dejó de ir a la escuela a temprana edad y ya nunca se graduó, o sea, ya no estudió, no acabó ni la secundaria, o sea, ya una persona tan brillante como él no estudió. Ahí está la prueba de que ¿cómo se les dice? Los ninis autodidactas, los ninis que pueden llegar muy lejos, amigo. Sí, oye, a mí me causa mucha curiosidad esto, ¿no? Que gente como Goyo Cárdenas, que pues, ingeniero, muy brillante, estudioso, se la pasaba haciendo esas cosas y terminó mal, ¿no? Como un gran asesino diciendo que pues lo mató a mucha gente, ¿no? No que lo idolatre. Y Lovecraft, que pues no estudió, que realmente era un iletrado, por así decirlo, un ignaro, dirían en Los Simpson. Pues mira todo lo que hizo, ¿no? Realmente enfocó, canalizó toda esa creatividad y ese pues, todo lo que tenía en la mente en obras artísticas, y eso tiene gran mérito. Sí, y más por todo lo que hemos estado comentando al inicio, que pues, todo lo que le ha legado a
al mundo, ¿no? Hasta una ya. marca de computadoras, ¿no? Tiene su nombre, HP. Sí, pero este es Hewlett Packard. Con... Se me fue el pedo. Sí. Pero bueno, después de que no acabó la escuela y ya era un niño muy solitario, desarrolló un gusto peculiar por los bosques y las cuevas oscuras, donde se refugiaba en soledad y pensaba en hadas y en extraterrestres. Hacía altares a los dioses, griegos, güey. Descubrió, pues, evidentemente, la mitología clásica y, como mencionaba, se atrevió a construir altares y ofrendas para deidades como Artemisa, Apolo y Saturno. Ahora, hay que recordar que él era un ferviente lector de Edgar Allan Poe, era muy fan de Edgar Allan Poe, a quien llegó a llamar su dios de la ficción, y a los 14 años le llega un vergazo, amigo, pues sí, vestido de niña, pues sí le van a vergar. No, pero estaba muy moro para eso. Le llega un madrazo emocional tras sufrir la muerte de su abuelo paterno, motivo por el cual llegó a pensar en el suicidio. Hay aquí dos teorías, voy a decirlas rápido para presentar a nuestro invitado. Él entra en un letargo a partir de los 18 años porque quiere entrar a estudiar astronomía y es rechazado por la Universidad de Brown, y ese letargo le dura 8 años encerrado, sin salir, sin casi hablar con gente, y aquí, bueno, también se menciona que fue a los 14 por la muerte de su abuelo. Lo que es un hecho es que estaba creciendo cierto grado de misantropía, porque no le gustaba pues los tratos con la gente, ¿no? A mí tampoco me hubiera gustado mis leotardos, ahí salir a la calle, pues no me iban a decir cosas y luego feas. Así como estás güerito, güey, cabello chino largo, güey, imagínate, güey. ¿Nunca viste la película de Los Traviesos, donde sale Alfalfa y todos esos güeyes que se visten de niñas? Sí, pero no me acuerdo muy bien, pero sí. Híjole, bueno. Entonces, vamos a presentar a nuestro invitado. ¿Cómo ves, carnal? Ya hizo acto de presencia. Ya lo soltó su alter ego, ya fue al baño, se limpió la colita y ahora está con nosotros presente. Bienvenido, el mismísimo Víctor Juárez. Chavos, buenas noches, ¿cómo están? Ariel Queno, muchísimas gracias por la invitación y la paciencia por esperarme en lo que el doctor Melquiades se quedaba quieto un rato. Ya le diste. Estaba desacomodando los tentáculos, ¿verdad, güey? Estaba puliendo el tubo de cobre. Ay, güey. Güey, es hardcore. Doctor, sí, es peligroso, pero bueno, nada más es cosa de agarrarle la maña, dejarlo con 2-3 libros vaqueros y ya, te deje en paz. Excelente, qué bueno que tú te das esa tarea de agarrarle la maña. Y todos los días, güey, y muy seguido. Es que es un sujeto muy solo, nada más hay que comprenderlo. Simón. Muy bien, pues estamos platicando entonces, ahorita Ariel nos está platicando a todos, pues qué pedo con Lovecraft, sí, ¿no? Caray. Todo pinche chamaco travesti, usaba dardos y estaba cabrón. Sí. De hecho, estábamos platicando de una teoría al principio acerca de que la pájara Peggy de la carabina de Ambrosio puede que llegue a tener, pues, ciertas influencias, ¿no? De estas bestias que han salido de la mente de este mal. Oye, güey, ¿sabes? Podríamos armar la teoría, güey, ya llegando a esta parte donde hablamos de los dioses y las razas de Lovecraft. Ahí podemos meter a la pájara Peggy, güey, a ver qué pedo, ¿no? A ver qué tipo de dios o entidad extraterrestre, alienígena, güey. Igual una enviada, ¿no? De el buen Cthulhu, güey. Veremos ahí, veremos dónde lo vamos a ir ubicando, güey. Amigo Víctor, mucho gusto que estés aquí con nosotros. Estábamos hablando, ya pasamos la infancia de HP. Estamos llegando a esta parte donde muere su abuelo. Y él piensa en el suicidio, ¿no? Y además, pues, con toda la carga que ya traía anteriormente con la relación con su madre, con todas las ideas que se le generaron por lo de su padre, porque pues, muere cuando él era un niño de 8 años y tuvo sífilis y estuvo internado en un psiquiátrico. Bueno, estamos hablando también que era un superdotado. Su primera publicación fue una carta, fíjate, güey, sobre temas astronómicos que apareció impresa por ahí de 1906 en el Providence Sunday Journal, donde, pues, evidentemente ahí queda su afición por la astronomía, que su género literario era la novela policíaca, por la que este dato está bastante chistoso, que incluso creó de adolescente una agencia de detectives, güey, afición que 13 años había empezado, que más o menos, y no rindió frutos,
Pero mira, ahora sí que los que llegamos a crecer con la literatura de Lovecraft nos damos cuenta que si el sujeto no hubiera sido escritor, era un personaje que apuntaba directamente a la psicopatía. Entonces, ustedes Exacto. justamente que tocan estos temas, de los capítulos previos que han estado tocando de asesinos seriales, él apuntaba todo el perfil para poder ser uno. Y afortunadamente pudo descargar toda esa frustración, poderla descargar en sus libros. Entonces, sí, desde chavito él ya tenía esa orientación hacia la psicopatía. Y en efecto, todo originado de su propia madre, ¿no? Ya ves que incluso la mamá le decía que no podía, que con esa cara, porque ella decía que era feo, ella le metía esa idea, que con esa cara pues no iba a conseguir amigos. Entonces, dices, híjole, si tu propia mamá te dice eso, pues ¿qué voy a esperar del mundo? Pero sí tuvo una infancia dura que lamentablemente lo orilló a ese sentido de soledad, a aislarse del mundo, pero bueno, gracias a eso tenemos la obra que nos dejó. Exactamente, es lo que platicábamos Eugenio y yo antes de que entraras, amigo, de que tiene mucho paralelismo con la infancia de Goyo Cárdenas, y estamos hablando de un cabrón acá en México, o sea, el pinche estrangulador del Tacuba se pudo haber convertido anteriormente también en el estrangulador de Providence, güey. Sí. Oye, fíjate que me gustaría, así como ustedes tocan estos temas, que está muy padre cómo los abordan, y ustedes nos tienen ahí bien picadotes escuchando la historia. No, güey, el que te tiene picadotes es el doctor Melquiades, güey, no nos pongas ahí a nosotros. Fíjate que lamentablemente no sé cómo defenderme ante ello. Si estuviera aquí el doctor, pues él ya hubiera entrado a los madrazos, ¿no? Pero no se me da eso de los Burami. Entonces, ustedes justamente que tocan estos temas, estará padrísimo, no sé, que en algún día abordaran el what if, ¿no? ¿Qué tal si Lovecraft si hubiera llegado a esa psicopatía, ¿no? ¿Cómo sería el capítulo de un psicópata Lovecraftiano? Ahora sí que lo pudiéramos llamar así. No sé, te vuela la cabeza y estaría padre que lo tocaran, ¿eh? Creo que tienen mucho material ahí para próximos capítulos. Sí, carnal. Sí. Suena bastante bien, y como apuntas, es lógico que la posibilidad de convertirse en un criminal, en un asesino probablemente, pues estaba ahí latente. Sin embargo, agradecemos mucho, güey, que este güey hubiera decidido empezar a escribir. Pues dicen por ahí que para escribir hay que leer, y este güey leía un chingo, ¿no? Ahora, era lo único que tenía que hacer, o sea, no había videojuegos, no había Netflix, no había nada. Y además no era un granjero, o sea, no era una persona de escasos recursos, no era una persona clase mediero, ¿no? Un poquito más. Un poquito más, ¿no? Media, sí. Un poquito más. Era como bueno, los White Chickens. Podría ser un white chicken. De primero estaba bien pálido, amigo. Pues sí, imagínate, le daba la pálida. Oigan, ¿creen que bueno, de chico tenía estos problemas y lo vestían de niña, ¿no? Y hasta, digo, no tan niño, tenía 13, 14 años, y lo seguían vistiendo no de niña, sino a lo mejor de señorita, ya la minifaldita, el taconcito. No, menos, ¿no? Porque justamente creo que fue la muerte de su abuelo fue a los 13 años, ¿no? Que fue lo que más le impactó. Y él quedó al cuidado de su abuelo. Entonces sus padres eran los que tendían a vestirlo de niña. Entonces como que a lo que fue como entre 9 y 11 años fue la época donde más lo llegaron a vestir de morrito. Lo apabullaron, güey. Sí. Pobre güey, cabrón. Pero bueno, ahí les da un dato claro. Bien verga, güey. Acerca ya de sus escritos, güey. Se le ha comprobado una obra de 70 historias, entre también poemas, ensayos, güey. Hay que aclarar que HP no escribió novela como tal. La extensión de palabras en sus textos, en sus relatos, que claro que eran muy extensos, no daban para hacer novela. Y aquí el dato bastante sorprendente, que se mencionan 2 cifras, es el de el arte epistolar que él llevaba a cabo. Él se relacionaba mucho con gente afín por medio de las cartas. Escribió, hay 2 datos, o 60,000 cartas personales recopiladas, o 100,000, convirtiéndose así en el segundo practicante del arte epistolar, solo por debajo de Voltaire. O sea, yo sé que ahorita hasta nos da hueva mandar un pinche mensaje, un correo electrónico. Antes así se comunicaba, ¿no, güey? Te escribo una cartita, güey, me espero un mes a que me contestes, güey, y así se armaba el taca-taca, güey. Aquí yo quiero a decir algo que escuché por ahí en una entrevista, que dicen,
Lovecraft no era misántropo al 100% porque sí se relacionaba con personas, pero solamente personas que él escogía cuidadosamente, ¿no? O sea, otros güeyes talentosos, inteligentes y digamos que de su misma clase social. Oye, Ariel, ahorita que mencionas que talentosos e inteligentes, pues yo no lo soy y así que no sé qué diablo significa misántropo. A mí se me figura como un hombre lobo, pero no, ese es licántropo. Me encanta, me quedo con esa definición de que no, me quedo completamente con Son hombres lobo, güey. Era misántropo, güey, y entonces se convertía en hombre lobo, güey, para salirse a escribir en putado, güey. Ahora comprendo como un No, un misántropo es al que no le gusta a la gente. Me suena como a un hombre lobo que se convierte mientras dan misa, ¿no? Misántropo. Ándale, más o menos. Ándale. Sí, en vez de la luna llena es la hostia. Sí, básicamente el misántropo es esa persona que huye del trato con otras, güey, o sea, o siente aversión al contacto social. Un nerd cualquiera. Pues sí, güey, ¿no? También ahorita, ¿cómo verían, no? A una persona ¿cómo se dice? ¿Misántropa? Ya no estamos tan lejos, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy día es justamente lo que estamos viendo en esta realidad, ¿no? En esta supuesta nueva normalidad, donde cierto grupo de personas se eligen para estar en contacto, llámese por medio de streamings, por medio de juegos en línea, pero porque la situación así lo amerita. Yo no creo tanto que sea tan misantrópico, como bien dice Ariel, comparto su idea de que en efecto no era misantrópico al 100%, solamente era muy selectivo con el tipo de personas con las que se quería relacionar. Entonces, tenían que ser personas afines, por ejemplo, algunos de ellos que es August Derleth, fue uno de los con los que más convivió, que estuvo intercambiando las cartas, Brian Lumley. Entonces, apostando a la idea que propone Ariel, digo, también lo apoyo en ese sentido, en virtud de que no creo que sea 100%, no era 100% misantrópico. Era más selectivo con el círculo de personas con el que se quería rodear, que en efecto comulgaran su misma idea. Entonces, hoy día, por ejemplo, ya cuando te pones a leer todos sus textos, son más los añadidos que ha habido al respecto de otros autores que la propia obra del mismo Lovecraft. O sea, el sujeto sí tiene la idea, sí cimentó todo su universo, sin embargo, se fue enriqueciendo por el puño y letra de otros autores, más que por el propio Lovecraft. Es como, por ejemplo, a mí me encantó algo, tal vez más adelante ya lo mencionará Ariel a lo largo de la transmisión. Sin embargo, por ejemplo, para mí el perro de Tindaluz me encanta. Sin embargo, no es una obra o no es una creación al 100% de Lovecraft. Él únicamente dejó la semillita ahí regada, lo dejó ahí regado, y otro autor lo toma para comenzar con el relato. Y está muy bien llevado, y en efecto se respeta la esencia de Lovecraft, pero cuando te das cuenta que hay mucha aportación de otros autores, es donde dices, ay caray, entonces no era tan prolífico como todos creíamos. Pero es por eso, porque el sujeto se rodeó de mucha gente que coincidía con su historia. Es como, por ejemplo, por hacer una connotación rapidísima, lo que muchos aseguran, ¿no?, al respecto de Mozart, que muchos dicen que es imposible que Mozart hubiera sido lo que fue, en virtud a que fue un niñito, que era imposible que el niño tuviera toda esa idea, que fuese un niño prodigio. Entonces muchos apuestan a la idea que en realidad Mozart fue todo un conjunto de gente, la cual formaron ese movimiento, que en realidad era Mozart, y el niñito únicamente fue el estandarte que hoy día seguimos escuchando. Entonces más o menos por ese lado va todo el universo Lovecraftiano, ¿no? Muchas personas que coinciden en un mismo punto y que van enriqueciendo su universo. Es correcto, amigo, es correcto. Creo que estás tocando ya específicamente esta cuestión bastante, bueno, que representa algo muy importante para la literatura, como lo son los mitos, ¿no? Los mitos de Cthulhu, sí. Que es todo lo que generó. Yo sí discrepo un poco contigo respecto a que pues no se le debe tanto a este Lovecraft, sino a los demás añadidos. Claro que sí, güey, o sea, sí, mucha gente continuó con estos mitos, incluso gracias a esta gente fue que se le dio el reconocimiento a HP, ¿no? Pero bueno, sí, antes de llegar a esas partes, güey, donde vamos a tener esa ligera polémica, güey, pues vamos a seguir terminando ya sus highlights, como les dice el Keno. Esto para dar un contexto a la gente que todavía no lo ha leído y hacerles la pregunta que yo les quiero hacer, güey.
no sé si ahorita, en medio o al final, güey, porque hay que recordar que este episodio va a ser dividido en 2 partes, porque, pues bueno, es evidente que la obra y el trabajo y el legado de este escritor pues rebasa cualquier tipo de guión para un podcast, ¿no? O sea, tendrías que estar hablando casi en una pinche conferencia, incluso hay seminarios, ¿no? Al respecto, pero bueno. De hecho, he visto que hay podcasts que están toda una temporada dedicada a este mismo personaje. Es que realmente es muy grande todo lo que ha hecho y muchísimo, ¿no? Y todas estas referencias que hay en la cultura pop, videojuegos, cómics, novelas, cine, hay muchísimo que está basado en sus obras, ¿no? Y eso lo hace todavía más grande. Claro. Exactamente, y bueno, como yo les mencionaba al principio a nuestros fieles escuchas, que son ya casi 80 ahí en el Spotify. Estamos regando datos aquí y allá, pues para que quien no haya leído a H.P. Lovecraft le dé una oportunidad, esa es la palabra, una oportunidad para una tarde ahí, que tenga ya hueva de usar medios electrónicos, pues sacar un librito y venga, ¿no? Pero bueno, vamos a reanudar con la biografía de este cabrón para avanzarle y ya llegar al tema más de fondo, más de su obra. Escribió su primer poema dedicado al dios Pan a los 12 años, a los 15, su primer cuento titulado La bestia en la cueva, que yo lo leí hace poco y evidentemente pues no traía todo el power que posteriormente se generó. Mucha gente pregunta cómo leer a HP y los grandes estudiosos de Lovecraft siempre sugieren que no se haga cronológicamente porque se pueden desanimar. Es el caso de La bestia en la cueva. Después fue hasta 1923 cuando se publicó uno de sus relatos que lo catapultó a la fama como autor de cuentos de terror, que se publicó en la revista Weird Tales, una revista pulp estadounidense de fantasía y terror, que se inauguró por allá de 1923. A mí como que cuando veo las portadas de esta revista se veía bien verga, y ahí publicó este güey su cuento famoso que se llama Dagon. ¿Tú cómo ves, Víctor, este cuento de Dagon? Dagon, híjole, es imprescindible. Dagon sí es imprescindible para toda la mitología que cimentó el señor. Y está padre, ¿no? Porque cuando te pones a ver toda la trayectoria de grandes escritores, muchos empezaron justamente en revistas, ¿no? Tal es el hecho de un Stephen King, que también empezó en revistas. Es correcto. Por ejemplo, un Alan Moore, también empezó en revista. Entonces, como que es parte del sendero que tienes que andar para poder llegar a esa grandeza. Y para mí Dagon es no su ópera prima, no creo que lo sea. Sin embargo, sí te deja, o como bien dices, si alguien te preguntara ¿qué es lo que me recomiendas empezar a leer de Lovecraft? Yo sin duda recomendaría Dagon, porque tiene toda la esencia que su universo necesita. El protagonista que te cuenta todo desde su punto de vista, desde una primera persona, todas las criaturas marinas, esta bestia ominosa que lo acecha desde el océano, y aparte que tiene ese misterio en el cual si es la primera vez que lo lees, en realidad no sabes qué es lo que va a pasar. Puede ser que esa historia de Dagon es de una como lagartija gigante. Sí, a resumidas cuentas sí. Es un dragón, ¿no? Sí, es una criatura, digamos, antropomórfica, entre lagarto, pez. Es un dios que veneran las criaturas estas que tanto él hace mención. Por ejemplo, va de la mano mucho con la sombra sobre Innsmouth. Son estas personas o estas criaturas anfibios, o esa raza milenaria que son como anfibios, y por ejemplo, tal vez ahorita vamos a tocar ese tema, pero cuando ves un poquito mucho cuando ves todo lo que está haciendo Guillermo del Toro de la mano de Hellboy, o todo lo que hizo en su momento, como que dio precisamente en el clavo, ¿no? Con el Ape Sapien, y lo llevas de la mano con los seres de Innsmouth, dices, híjole, como que sí los imaginaba de esa manera. Pero a grandes rasgos sí que no, sí es una lagartijota enorme, entre pez, lagartija, dios marino, ese mero es Dagon. A huevo que sí, es uno de los relatos que también pudieran haber iniciado toda esta cosmogonía de los mitos de Cthulhu. Ya llegaremos a esa parte, güey. Pues bueno, ese fue su primer relato, el que lo catapultó a la fama, güey.
pasó momentos económicos difíciles, sobre todo tras la muerte de su madre, por lo que tuvo que trabajar como crítico, revisaba obras, y ahí viene un dato que ya habíamos abordado en el episodio del escritor fantasma, de los Ghost Riders. Trabajó Lovecraft como escribiendo cosas para otras personas, y es bien sabido que en 1924 escribió una columna también para Weird Tales sobre una leyenda urbana del pasado del famoso ilusionista y mago Harry Houdini, texto que le valió la amistad de este mago, quien le encargó trabajos hasta el día de su muerte, güey. Dicen que por el trabajo que le hizo Houdini, le escribió ahí como una memoria y que de unas catacumbas, ¿no?, en las pirámides de Egipto, algo así, le generó $100, la mayor suma de dinero que cobraría en su vida por escribir. Además, tiene mucho paralelismo la vida de Lovecraft con la de Edgar Allan Poe. A ninguno de los dos les llegó la fama estando vivos, y pues esta cuestión del dinero, pues siempre andaban ahí rascándole, ¿no? Sí, además que, digamos, Lovecraft siempre se vio muy influenciado por este misticismo de Poe, y lo sientes en sus relatos, ese misticismo, esa soledad, esa desesperanza que Poe tanto nos traía en sus escritos, está plasmadísimo en la literatura de Lovecraft. Y fíjate que lamentablemente todos los que nos esforzamos por vivir de la literatura, te das cuenta que si no es un medio nada fácil. O sea, si hoy día que tenemos mayor difusión es un medio complicado, y te imaginas en aquella época, dices, híjole, todavía era más duro, más difícil, y fue ahora sí que, como bien mencionabas, su fama ya llegó tras su muerte, lamentablemente muy, muy tarde. Me hubiera gustado ver cómo se transformaba, no sé ustedes, pero me hubiera gustado a mí ver a ese Lovecraft ya con poder en las manos, ya con fama, si es que en realidad seguía siendo tan misantrópico, o qué hubiera sido de sus relatos si hubiera sabido ser famoso. Sí, pinche Keno, ¿tú cómo ves, güey? ¿Tú te imaginas a Lovecraft usando el YouTube, güey, y el pinche Facebook? Yo creo que hubiera sido un excelente escritor de series. Ahorita, por ejemplo, hubiera escrito muy bien ¿cómo se llama? Game of Thrones, ya que pues hay muchos dragones ahí, ¿no? No sé, es que ahorita los medios electrónicos de streaming y todos estos medios de entretenimiento pues también se basan mucho en algoritmos y en gustos del público, y yo creo que él no veía eso, ¿no? Él veía su propio universo interno y lo trataba de expresar con sus palabras, con todas sus criaturas, con todo lo que hacía, todo lo que narraba, y pues eso lo hace especial, ¿no? No creo que lo hiciera por complacer a una audiencia, a un público, lo hacía porque pues ese güey era así. Es correcto, sí. Y aquí lo más chistoso de todo, güey, es que conoce a una morra que se llama Sonia Green, sí, y se casa con ella en 1923 y deja Providence, güey, su nicho, güey. Se traslada a Nueva York, llega a vivir a los barrios bajos de Nueva York. Esto le quebró un poquito también el temperamento, la psique, güey, porque es donde empieza a exhibir más rasgos del conocido racismo que se platica acerca de uno de sus ¿cómo podría decirlo? De sus rasgos, ¿no? Para redundar un poquito, ¿no? Esa estancia en Nueva York le provoca también una ruptura, o sea, solamente dura 2 años con esta Sonia Green. Hay una teoría por ahí, no sé si la conozcan, que dicen que fue Sonia Green la que le enseñó los mitos o la cuestión de sus dioses a Lovecraft, tras haberlos aprendido de su amante, Aleister Crowley, que era el famoso La Gran Bestia 666, un pinche mago, ocultista, místico, alquimista, etcétera, que también merecería un episodio de Aleister Crowley, que dicen que era amante de Sonia Green y que por eso pues terminaron. A ver, también es un hecho que Lovecraft se menciona que aborrecía el sexo y pues no tenían sexo. También dicen por ahí que en el lapso que estuvo casado hasta engordó y agarró colorcito, pues, ¿no? Porque le cocinaban chido. Entonces, bueno, ahí tiene, con su matrimonio, güey, su divorcio, tiene que regresar a Providence a vivir a casa de sus tías, güey, ahí a la calle, College, del número 66, le faltó un 6 nada más para acordarse del amante de su vieja, Crowley. Crowley. Ahí pasó el resto de sus días escribiendo el resto de su obra, y
como ya mencionamos, manteniendo correspondencia con admiradores y escritores, miembros de su círculo literario, que a la postre se le empezó a llamar como el famoso Círculo de Lovecraft, güey. Correcto. Verdura, era ya todo un culto, ¿no? No nada más era como un club de lectura, era ya como un culto hacia toda su obra, güey. Yo tenía un culito, güey, dije, ¿de dónde? No, pues ya como engordó, pues ya se le veía un poquito más, ¿no? Ya no era... Sí, güey, ya no imagínate era- si hubiera ido aquí. Y si hubiera ido al CrossFit del pinche Lovecraft, güey. huevo. Híjole, sí. CrossFitero, papá. Si hubiera estado... Mira, mira esta cultura de tanta sentadilla. Claro, ahí se hubiera cantado, ¿no? No te metas con mi Cthulhu. Ah, huevo, Cthulhu. Simón. Sabroso. Oye, güey, este círculo de Lovecraft era, pues ya les dije, un movimiento de escritores. Yo pensé que ibas a decir era redondito, era suavecito. ¿Cómo? Yo pensé que ibas a decir, este culto pues era redondito, suavecito. También, güey. Ahí había algunos escritores, güey, que sí conocemos, como Robert Bloch, que escribió Psicosis, Sí. güey. Yo no lo conozco, no me lo presentaron nunca. Robert Bloch, no tenías el gusto, amigo, te presento a Robert Bloch, mi amigo Keno. Mucho Amigo Keno, gusto, Robert señor Beto, ¿cómo está? Bueno, este fue el famoso círculo de Lovecraft. Es muy chistoso porque Lovecraft les ponía apodos a todos estos güeyes. Era un club de Como comedia. trasuntos, güey, exacto, su club de stand-up comedy, güey, de Providence y más allá. Clark Ashton Smith, güey, Robert D. Howard, August Derleth, que le decía el conde Derleth. Es güey. correcto, el conde de Arlet. El conde Derleth, güey, que todos ellos continuaron con esta mitología, ¿no? El Lovecraft, pues, colgó los tenis, güey, el 15 de marzo de 1937, le dio cáncer en el intestino, güey. Lo enterraron 3 días más tarde en la tumba de su abuelo, ahí en Providence. Tras su muerte, sus amigos y admiradores, sobre todo este güey, August Derleth, recopilaron sus cuentos y crearon la editorial Arkham, que pues Arkham es una de sus ciudades míticas creadas. No existe Arkham, güey. Sí, no. Está basada en Salem, ¿no? En Salem, Massachusetts, Es ¿no, güey? correcto. Ahorita que dices eso, Arkham es el mismo del asilo de Arkham de Batman, ¿estará basado en eso? No. Por ejemplo, en este caso, el asilo Arkham se basa un poquito, digo, de Batman. Sí toman a ¿cómo le podríamos llamar? Esta ciudad ficticia de H.P. Lovecraft, para justamente basarse en ello, ¿no? Porque la ciudad de Arkham, la ciudad de Arkham de Lovecraft era una ciudad de locura. Entonces, qué mejor lugar para poner a todos los presos sino en el asilo Arkham, ¿no? Pero sí. Era un asilo, nunca lo hubiera relacionado. Es un guiño, ¿no? sí. De Batman hacia este pedo Es Lovecraftiano. correcto, así es. Creo que dejamos un poquito de lado, a esta Sonia Green, como bien mencionabas, que incluso la señora se puso Sonia Green Lovecraft Davis. O sea, ella sí se acuñó el apellido de Lovecraft. Se puso perra, ¿no? Se puso perra, güey. Y para que le gritaran, ¡esto, mamona! Fíjate, el hombre lobo y ella mujer perra, no, pues tú está bueno que no tuvieron. Ya estaban armando la jauría completa. Entonces, y ella, por ejemplo, ella proviene de Ucrania, ella es ucraniana, esta Sonia Green, y ella en efecto sí tenía esos nexos con el ocultismo, que fue parte de lo que le llamó la atención a Lovecraft para poder convivir con ella. Se dice, lamentablemente no estuvimos allí, o afortunadamente no estuvimos allí como para saber si en efecto era una relación asexual, porque como bien mencionaba Ariel, el Lovecraft como que tenía esa repulsión hacia el sexo. Sin embargo, su atracción era como más intelectual, o sea, la atracción que tenían ellos era más intelectual con respecto a lo que ella sabía, con respecto a lo que ella tenía, y aparte de que ella era una mujer de lana. Entonces, hasta cierto punto, pues el Lovecraft fue un poquito de conveniencia por lo que sabía y sobre todo por la lana, porque sí, él tenía que andarle rascando los fondos de las bolsas para poder sacar billetito, ya de grande. Oye, güey, ahorita que comentas que era ucraniana, güey, pues ya voy entendiendo por qué se casó con Lovecraft, güey. O sea, Lovecraft acá solterón, güey, y luego estas ucranianas o rusas que se postean así de que quieren matrimonios por conveniencia, güey, de esas grandotas, güey, güeras,
Marry Me Lovecraft, y mocos, güey, o sea, la contactó por Facebook y de volada que se arma el casorio, güey, ¿no? ¿Cómo ves que no? Tiene sentido, ¿no, güey? El Tinder Lovecraftiano. Ajá, cósmico. Sí, y luego pues era como, ¿cómo se apellidaba? ¿Green qué? Ella se apellidaba Green, pero acuñó el apellido Lovecraft Davis. Pues quería su green card, ¿no? También. Era... Eso es. Era la green card, güey. Fíjate que bien bajado este balón de la comedia. Oye, ya se nos está dando más. Sí, ya vamos mejorando un poquito, güey. Oye, pero qué buen dato aventó el Víctor, güey, de que esta persona era asidua al ocultismo. Recordemos que en época victoriana, pues sí se daba mucho esta cuestión de la magia, de la alquimia y también del espiritismo, ¿no? Las famosas sesiones espiritistas que se llevaban a cabo, pues más en casas de gente que podía llevar algún medium, ¿no? No manches, qué bueno que ya se inventó el Netflix, porque imagínate, en vez de vamos a la casa, Netflix y chill, antes era pues Spirit and Chill, ¿no? Ajá, güey, sí, a huevo. Qué buen dato aventó el buen Víctor, güey. Fíjense que a Lovecraft, bueno, este güey estuvo internado pues ahí unos días antes de morir del cáncer, güey. Él decía en sus cartas, güey, en alguna carta dice, yo soy Providence, y eso le pusieron ahí a un monolito que pusieron en su panteón, güey. ¿Verdad que sí, Víctor? Sí, en honor a Lovecraft, justamente. Y él regresa a Providence, justamente, o sea, después de su separación, después de su ruptura con la señorita Green, regresa a Providence. Vamos a acabar esta primera parte de este episodio, abordando el último tema de esta sección, que es el racismo de Lovecraft, güey. O sea, hoy en día que se intenta separar el trabajo artístico de la personalidad y el carácter humano, ¿no? De los escritores, cineastas, actores, etcétera. Hoy en día que está tan en moda el tema del abuso, el tema de muchísimas posturas que pudieran parecer radicales, enfermizas o dañinas para una sociedad que ya no se aguanta nada, güey. Pues vamos a hablar un poquito de este mito de Lovecraft y de su racismo, ¿no? Yo recuerdo, y para nadie es un secreto, que él le mamaba a los gatos, ¿no? Y tenía un gato que se llamaba Niggerman. No que no le gustaban el sexo, estás diciendo que los gatos se la mamaban. Pero ya, ¿cómo se llama? Sofilia, ¿no? Era medio sofílico. No, pero no era con los gatos, ¿no? Más bien era con los pulpos. Anda. Así como el hentai, ¿no? Bueno, me han contado que en el hentai las monas chinas es un tentáculos que traes tú en tu OnlyFans, güey, ya con pulpos gelatinosos ahí, tentáculos. Como en la película esta de Old Boy, ¿no? Uy, sí, la de Old Boy, sí, caray. Ajá, que tiene una escena donde está comiendo un pulpito. Y se le mueve el pulpito. Oye, bueno, yo les decía que este Lovecraft era racista, güey, y que no es ningún secreto que le encantaban los gatos, y que tenía un gato que se llamaba Niggerman, y la palabra nigger, pues ya sabemos todos que pues no, o sea, es una palabra abiertamente racista, güey, ¿no? Y gracias a que lo dijiste, pues ya no vamos a poder monetizar este episodio, así que este mes no voy a poder pagar la renta. Gracias. Oye, pero yo hasta cierto punto yo me estaba conteniendo. Ahora bien, que ya se desmonetizó, ya podemos hablar libremente. Sí, ya puedes decir verga si quieres. Sí, caray. No, pero fíjate que, digo, oye, güey, el Víctor tiene risa de caballero del Zodiaco, güey, así como de cuando llega el Félix, te mataré. Hermano. Ahí le pones un eco cuando dices, güey. Sean, no claudiques. Hermano. Y el Víctor. Sean, pero ¿qué es lo que está pasando, Sean? Sean, levántate, Sean. Hermano, no puedo. Hermano. Oye, güey. El que no se tiene voz de Sean, güey. Oye, estaría padrísimo que en una de estas, digo, fuera de todo el contexto del terror que ustedes saben manejar perfectamente, un día hiciéramos una prueba de doblaje, ¿no? Cada uno tomáramos un personaje y lo dobláramos a nuestra manera. Estaría divertido. Eso es como fan. Yo agarro el Keno, güey. Yo me doblo al Keno si quieres. Hablando de cultos. Bueno,
bueno, o sea, te voy a dar chance si pagas la Está complicado, porque digo, de menos antes el Mike bueno. con sus chamorros, pues ya decíamos dueto, pero pues yo ya quedo solo, güey. Chamorrotes de boiler, güey. Así es, así es. No, y ahorita, bueno, regresando al tema que bien mencionabas, el asunto del racismo, sí es importante, yo sí estoy completamente a favor de la idea de que hay que separar la obra del artista, porque parte de ese racismo que vimos impregnado, o parte del racismo que él tenía, se vio impregnado en sus textos, ¿no? Como por ejemplo este relato donde un explorador se va a Sudáfrica y allí intima con una raza de aborígenes que son mitad simio, mitad hombre. Y él justamente refiriéndose a la gente de afrodescendente, la gente afrodescendientes. Sin embargo, es importante mencionar que sí es completamente necesario separar a la obra del artista. Otro caso, por ejemplo, lo tenemos con Tolkien, ¿no? J.R.R. Tolkien, que él se basó justamente en los afrodescendientes para crear a la raza de los orcos. O bueno, ya existían los orcos, pero él le dio esas particularidades toscas, de piel oscura, feos, ¿no? Los narcos, güey. Los orcos. ¿Qué? Perdón. Entonces, hasta cierto punto tú dices, no está padre que haya ese tipo de odio racial. Sin embargo, ¿qué sería de la historia y de los grandes pensadores si no hubiera esas limitantes, ¿no? Que a final de cuentas definen su obra como tal. Yo no lo juzgaría, no diría, esto está mal, es un desgraciado, porque gracias a eso fue lo que nos dejó, ¿no? Sí, es correcto. Además que, bueno, este rasgo que mencionas, evidentemente y abiertamente racista en este relato, es el del intruso, ¿no? No, ahorita estoy tratando de recordar el nombre, pero no es el del intruso, es un explorador que justamente se va a Sudáfrica y allí encuentra esta raza, y el simio blanco se llama, el simio blanco. Simio blanco, ok. Bueno, ya hablamos de Dagon, ahorita estamos hablando del simio blanco, que vamos a tocar algunos otros de sus relatos más famosos o que más nos gusten a nosotros. Bueno, también es cierto que Lovecraft tenía un gran afecto hacia sus orígenes ingleses, se le mamaba todo el pedo de Inglaterra, decía que su familia era descendiente directa de los primeros pobladores ingleses en Nueva Inglaterra. Tanta era su admiración por el imperio inglés que llegó a considerarse caballero de la reina Victoria. Pues en efecto, los personajes protagonistas de la obra de Lovecraft admiran a los europeos y todos son de raza blanca. Todos sus personajes son blancos. Entonces sí podemos decir que, bueno, también en otros análisis que hacen por ahí del racismo de Lovecraft dicen que, pues bueno, en aquellos años también había mucho prejuicio, ¿no? Hacia más la vieja burguesía, ¿no? Los blancos, los protestantes, los anglosajones, pues, veían mal todo este pedo de la migración racial, ¿no? Había cierto tipo de auténtica neurosis racial, como lo apunta este escritor francés, el escritor que creó Ampliación en el campo de batalla, Michel Houellebecq, que escribió un ensayo bien chingón que les recomiendo, que se llama H.P. Lovecraft contra el mundo, contra la vida. Oiga, y fíjate que qué curioso que esto dices del racismo y eso, y HBO tiene una serie llamada Lovecraft Country, donde todos los actores, bueno, los protagonistas, casi todos son de afrodescendientes, ¿no? Y eso yo creo que le está retumbando de ahí, revolcándose en su tumba este cabrón. Imagínate, pues fíjate, una serie creada en su honor. Forma parte de este pedo, no sé si sea lo de la inclusión o un giro para darle a las historias inspiradas en Lovecraft, que la serie no está basada en una obra de Lovecraft, más bien como en el entorno, ¿no? de todo del legado que él mantuvo, pero el trasfondo ahí es evidentemente fíjate racial. Que yo más que yo lo sentí como una digamos una acción para reivindicar al autor. Yo así lo sentí.
O sea, estamos tomando el nombre del autor, Exacto, Lovecraft, lo estamos poniendo en un ambiente donde él se desarrolló, en Massachusetts, en todos estos pueblos ahí cercanos a la Riviera, y lo tomamos con los afrodescendientes. Entonces, como que estamos reivindicando el apellido Lovecraft, el nombre de Lovecraft lo estamos reivindicando, haciendo ver que sí pudiera suceder todo esto dentro de su universo. Ahora bien, igual, tal vez ya nada más para concluir de mi parte el tema del asunto racial, recordemos que a final de cuentas eran otras épocas. Entonces no podríamos, o bien dicho, no podemos opinar al respecto de las decisiones raciales que tomaban en ese entonces contra las que tenemos actualmente. O sea, sí hay un abismo enorme de cultura, hay un abismo enorme de evolución o involución en algunos casos, el cual sí nos separa completamente, ¿no? Entonces, está padre que sí tenga esa obra, pero tampoco podemos sancionarlo o decir que está mal que pensara de esa manera cuando fue otra época, otra costumbre, otra ideología, completamente diferentes. Muy bien, es correcto, amigos. no oigan, pues, dicho de otra manera, chavos, pues se nos acabó el tiempo, pero no se nos acabó el tema. Entonces, ¿qué les parece si continuamos en el próximo episodio del Día de los Bestias con la segunda parte de este especial de H.P. Lovecraft? Y nos quedamos con esto, ¿no? Con su racismo tan... pues que me ha servido para hacer series y para que... Y sus concubinas malvadas. Correcto. Uy, eso suena interesante. Y mejor nos esperamos al próximo episodio, amigos. Ok, amigo, pues nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana más bien. Y estén pendientes porque la próxima edición de este episodio, pues ya iremos hablando ahí del terror cósmico o del cosmicismo, esta filosofía creada por HP, también la influencia en la cultura pop y un poquito más de sus bestias y creaciones. Qué mello diría Chiqui Drácula. Nos vas a acompañar, dice Víctor, ¿no? Pues si ustedes me abren la puerta, carnal? yo con todo gusto estoy aquí de vuelta la próxima semana. Dice Ariel que te abre lo que tú quieras. Que sabe ya se fríe. Pero antes me doblo al Keno, No manches. Bueno, nos vemos pronto, amigos. La próxima semana. Suscríbanse, denle like y compartan con sus amigos porque esto se va a poner muy bueno.